en Por plataforma, favor, ¿no? disculpe esta introducción, pero el día lo amerita. ¿Qué fue, Carlos Luis? ¿Cómo le va? ¿Se ha perdido usted del gimnasio? Sí, sí, cambié de gimnasio, de hecho. Ah, ya está bien. Bueno, oiga, Carlos Luis. El abogado es el defensor de su cliente y el jurista el defensor del derecho. Comencemos. Se lo ha convocado usted para clarificar si el procedimiento y los recursos presentados por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, son los pertinentes, son los adecuados, son los apropiados. No si debería ser de reformada la ley o no. Con la ley, con la cancha que tenemos ahora, los recursos están bien otorgados. Buenos días. Buenos días. No es una pregunta fácil. Mire que es un hecho que ocurrió recién ayer, pero como soy curioso me he puesto a investigar eh, no solamente las noticias que han circulado alrededor del hecho, sino también el proceso. Entonces he podido revisar la fundamentación del juez que otorgó las medidas cautelares. La medida cautelar es una sola medida cautelar. Y la verdad es que hace sentido desde el punto de vista de una legislación garantista, como lo es la legislación constitucional nacional. La discusión que se ha planteado ante el juez, por si acaso, se trata de la correcta aplicación de la ley penal en el tiempo, que es una discusión que se tiene en las aulas universitarias, son de origen, son importantes. Obviamente es importante determinar la aplicación de la ley penal. En este sentido, Jorge Glass ha manifestado en su exposición de motivos frente al juez, bueno, el abogado que presenta la medida cautelar a nombre de Jorge Glass lo ha hecho. Y se refiere a que en razón de que ha sido sancionado por delitos que se habrían cometido bajo la vigencia del Código Penal y en consecuencia del Código de Ejecución de Penas, existe un régimen al que debe trascender la ejecución de su pena que no ha sido aún puesto en práctica, pese a que ha transcurrido algo más de un año desde que se cumplieron las condiciones para que este régimen aplique. Con eso, la pretendida vulneración de los derechos garantizados por la Constitución a favor de su cliente serían el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que entre los actos administrativos que el Servicio Nacional de Atención Integral debió producir en todo este tiempo y entre las decisiones judiciales que debieron también llevarse tras los numerosos pedidos de la defensa de Jorge Glass ante la justicia ordinaria, no ha pasado absolutamente nada. Si esto es cierto, hay los elementos suficientes para el otorgamiento de una medida cautelar. En este caso, la medida cautelar lo que hace, por si acaso, es prevenir que se continúe vulnerando un derecho y está atado a una temporalidad. Toda medida cautelar está necesariamente atada a una temporalidad, porque como es cautelar, previene hasta que el derecho deja de ser vulnerado y entonces deja de tener efectos. La pretensión, jurídicamente hablando, en estricto derecho, debería ser que ya una vez que ha obtenido su libertad, los jueces se pronuncien sobre las cuestiones de fondo, en este caso, los pedidos pendientes de despacho de que se revise el régimen bajo el cual se encuentra cumpliendo su pena, que se decida bajo qué norma debe aplicarse la ejecución de la pena y que también el Servicio Nacional de Atención Integral, el SNAI, atienda los numerosos pedidos de actos administrativos que no han sido atendidos hasta el momento. Entonces, bajo esa premisa, hace sentido. Hace sentido. Suena injusto y ahí un poco retomo lo que usted manifestaba, Ramiro, sobre la diferencia entre un jurista y de un abogado en el ejercicio de la defensa. No solamente el jurista, sino que la mismísima administración de justicia, el derecho mismo, tiene un fin último que es la justicia. Y es ahí cuando nos suena a muchos injusto que el vicepresidente de la República de un régimen que ha sido acusado de saquear
a las arcas del Estado en ingentes cantidades de dinero, y nada más y nada menos que el funcionario que se encontró a cargo de todos los sectores estratégicos de un país, que según las sentencias que se han logrado, pues habrían sido saqueadas, cumple una pena menor. No hay absolutamente ningún resarcimiento económico por parte de la justicia ordinaria a favor de los ecuatorianos, y se vaya a su casa. Ese sentimiento de injusticia deja un sinsabor en la ciudadanía. Carlos Luis, yo por eso hice la digresión al inicio, porque los pareceres de lo que debería ser, de lo que es la aplicación de la justicia, no me competen en este momento. Lo que yo quisiera es resumir el tema. El vicepresidente ha sido sentenciado por 2 causas. Ha estado purgando una pena de X años. Esos X años, según las leyes vigentes, al cumplir un porcentaje de esa pena, tiene la opción de pedir una prelibertad. Este plazo se ha cumplido. Su abogado ha presentado al juez de garantías penitenciarias este derecho que le asiste. Mientras este juez de garantías penitenciarias resuelve, han presentado una acción de protección para que la demora que tenga este juez le permita cobijarse de un derecho de poder salir hasta que ese juez resuelva. ¿Estoy claro en resumen? Una única aclaración: no es una acción de protección, solamente es una medida cautelar. Una medida cautelar, ok, ya. Entonces, se han cumplido todos los pasos. Pueden no gustarme, puedo no estar de acuerdo con la pena que se le puso, puedo no estar de acuerdo que no ha devuelto el dinero, etcétera, 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 pero ninguna de esas cosas que a mí no me gustan están en la ley. Entonces, están aplicando en estricto rigor las leyes que están amparando al procesado, al sentenciado Jorge Glass. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto y estamos de acuerdo. Yo creo que el gobierno, si se obsesiona con el cumplimiento de la pena hasta el último minuto posible en contra de Jorge Glass, como algunos medios de comunicación sí lo han hecho, sigue quedando en ridículo, porque al final del día el gobierno nacional no está o no maneja la justicia, y está bien que no lo haga. La otra porción de esta ecuación ineficaz o incómoda es que nuestra Administración de Justicia Nacional está en el suelo. Entonces tiene un prestigio terrible. En este mismo caso hemos visto como a través de un mañoso habeas corpus, en algún momento un fanático, una fanática correísta presentó una garantía jurisdiccional ante un juez en Manglar Alto, y a través de eso se otorgó una libertad, empujando la justicia hacia una injusticia, porque eso es lo que se ve a todas luces cuando en ese momento se logró su libertad a través de argucias y falacias, primero por el lugar donde se otorgó y segundo por la forma en que se otorgó, cuando supuestamente estaba casi que muriéndose y en realidad todos vimos que no era cierto. Tanto han afectado la imagen de la justicia este tipo de actuaciones, que ya probablemente una actuación legítima como la que aparentemente nos encontramos frente a esta medida cautelar, ya nadie le da crédito. Todo el mundo piensa que el juez pidió plata, o que el juez es correísta, o que buscaron a través de una componenda entre políticos para Luis, yo quiero dejar de un lado las apreciaciones subjetivas y concentrarnos en lo que está en el proceso y en su pericia, que es el ejercicio del derecho. Esto no quiere decir que el señor ex vicepresidente de la República, primero, sea inocente, segundo, que haya purgado toda su pena, porque no se ha cumplido. Lo único que existe, y por favor le ruego me aclare o me corrija, es una medida cautelar vigente ahorita y una opción de prelibertad que también garantiza la misma ley y la Constitución. Esto quiere decir, al buen romance,
que el señor ex vicepresidente tiene que ir a su casa, me imagino, a un arresto domiciliario, no sé si usar grillete, no sé si está limitada la circulación de él a una circunscripción determinada, provincia, ciudad, barrio, lo que sea, lo que le imponga el juez. ¿Cuáles serían las medidas luego de que si se le otorga la prelibertad podría un juez imponerle al todavía procesado y sentenciado Jorge Glass para el cumplimiento de la parte final de su sentencia? Sí, la medida cautelar es clara en ese sentido. Lo que tiene que hacer en adelante Jorge Glass es presentarse periódicamente ante una unidad judicial en la ciudad de Guayaquil, ante la penitenciaría, si no me equivoco, si mal no recuerdo, presentarse periódicamente, y también tiene prohibición de salida del país. No tiene ninguna otra medida adicional, ni grillete electrónico, ni arresto domiciliario. Él puede circular libremente por el país y solamente no puede salir del país y debe presentarse periódicamente ante la Administración del Servicio Nacional de Atención Integral en la Penitenciaría del Litoral. Y las limitaciones de sus derechos políticos que la Constitución le priva por el hecho de estar, perdón la redundancia, privado de libertad. Es correcto, y la aclaración es válida. Él fue declarado culpable, su presunción de inocencia se destruyó en el momento en el que un tribunal le impuso una pena y luego fue ratificada por una sala, agotando la doble instancia que rige en el sistema de justicia nacional. Y en consecuencia, Jorge Glass Espinel es culpable del delito que fue procesado y está cumpliendo una pena. La diferencia hoy es que la forma en que esta pena puede continuar cumpliéndose difiere de la forma en la que muchos suponen. Es decir, la va a cumplir en un régimen distinto al de la privación de libertad ordinario en la cárcel. 8:22 minutos, estamos dialogando con Carlos Luis Sánchez, abogado penalista, para quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y en radio también. Bien, mi pregunta es, ¿por qué no solamente tomo el caso de Jorge Glass, tomo el caso también del Consejo de Control Ciudadano y Participación Social, y veo que en ambos, y en otros también similares, se utilizan mucho este recurso de las medidas cautelares? No estamos haciendo, a ver, no sé de leyes, o sé más o sé, digamos lo básico, pero de lo que leo, veo que se utiliza este recurso para todo prácticamente. Es decir, no sé, a mi criterio hay un uso o un mal uso, un uso excesivo del recurso de medidas cautelares. Lo hay. Es definitivo, y no solamente de las medidas cautelares, sino de las otras garantías jurisdiccionales. Les recuerdo que las garantías jurisdiccionales a las que me refiero son garantías porque son herramientas para garantizar los derechos, y son jurisdiccionales porque se ventilan ante quien ejerce la jurisdicción, que son los jueces. Y estas garantías jurisdiccionales son la acción de protección, la medida cautelar autónoma, porque la medida cautelar, por si acaso, también procede junto con la acción de protección. Entonces, bueno, pues son dos garantías. También está el habeas corpus, está el habeas data, la acción de acceso a la información, la acción extraordinaria de protección. Todas estas garantías jurisdiccionales, de todas ellas se ha venido abusando, y esto es histórico. Antes de que exista la acción de protección existía el amparo constitucional, y de este amparo constitucional también hubo un abuso, de tal suerte que hubo que restringirlo para que no se aplique en contra de decisiones judiciales. Pero en vista de que dentro de las decisiones judiciales también se producen vulneraciones de derechos, se creó la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. En fin, el abuso del derecho existe, el abuso del derecho está sancionado por la ley, y el abuso se presenta de múltiples formas. Por ejemplo, usted encontrará acciones constitucionales que se presentan en múltiples formas, es decir, muchas veces se presenta la misma garantía hasta que le cae donde un juez que le va a dar la razón. Eso es muy común y es un comportamiento desleal que debe ser sancionado por el Consejo de la Judicatura, por el propio juez constitucional que conoce la causa,
y en su momento debe ser modulado por la Corte Constitucional. La otra cuestión que debe ser modulada por la Corte Constitucional, considero yo a esta altura, es la forma en que se determina la jurisdicción competente para conocer una acción de protección, porque está bien en el sentido general que una vulneración de derechos constitucionales puede ocasionar efectos en cualquier lugar del territorio del país, pero bajo ese argumento se abusa y se buscan jurisdicciones donde hay pocos jueces conocidos de los accionantes, y en consecuencia hay una forma de garantizar un resultado. Yo creo que la solución a esto, mi estimado, sería finalmente establecer los juzgados o las unidades judiciales con especialidad en materia constitucional. Siguen siendo jueces, aunque no son menos jueces, pero son jueces especializados en otras materias, jueces de la niñez, jueces de tránsito, jueces de familia, los que terminan otorgando estas polémicas medidas cautelares. Y hay abuso, o aparentemente hay abuso cuando un legislador como Fernando Villavicencio, por ejemplo, se permite presentar una acción de protección en contra de una facultad sancionadora de la Asamblea Nacional y entra en esta pugna de poderes y la justicia se involucra en esta pugna de poderes. Y es cuando sigue desprestigiándose a sí misma y la gente sigue perdiendo confianza porque no hay seguridad jurídica. Resulta que para un asambleísta volver a su trabajo, sortear una sanción administrativa de suspensión por haber ofendido a una compañera de su curul, es fácil otorgar una medida constitucional, pero de pronto para un ciudadano que no tiene recursos o acceso a la administración de justicia o cómo pagar un buen abogado, de pronto una situación más gravosa o incluso que pone en juego su vida, su integridad física, porque hay personas que están sufriendo dentro de las cárceles, a veces muchas injusticias, no tienen acceso a esta justicia. Y eso solo provoca más fastidio, menos confianza en la administración de justicia, y eso es muy negativo. ¿Quién en su sano juicio presenta una denuncia hoy cuando le roban un celular o una computadora? Nadie, a menos que tenga que aplicar un seguro. Pero nadie confía en que el sistema judicial pueda recuperar sus bienes o incluso actuar frente a la comisión de una infracción. Entonces, yo creo que todo esto abona a una situación de inseguridad jurídica, y la única forma de repararla es reparar el sistema, desde lo humano primero y desde lo jurídico después. Bien, yo quería consultar esto. ¿Por qué en Perú, y malas son las comparaciones, hay 5 expresidentes condenados, juzgados, incluso uno que se suicidó, Alan García? Pero los otros 4, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, que está prófugo, pero en todo caso también tiene orden de prisión. ¿Por qué ellos están en la cárcel que construyó a propósito, que es una ironía, una paradoja, Alberto Fujimori, que con Vladimiro Montesinos inauguraron esa cárcel de máxima seguridad? Pero allá la justicia se mueve. Buenos días, cárcel militar que está donde estaban los dos. El presidente Gonzalo, Abel Méndez Guzmán, y al lado ya murió, y donde está Fujimori. Perdón, Albert. No está bien, valga la aclaración. Lo que pregunto es por qué la justicia en Perú funciona teniendo pugna de poderes, teniendo los problemas que tenemos aquí en el Ecuador. Eso creo lo que no me cabe en la cabeza. ¿Podría usted explicarme por qué? No, la verdad es que no sabría explicarle la razón. Lo que sí me queda claro es que a nivel regional hay una crisis institucional importante. Eso se ve en lo político y lo político se traduce en lo jurídico. Definitivamente, Perú es un país que ha venido pasando de una crisis política a otra, tanto así que el fenómeno que usted refiere, todos estos expresidentes complicados con la justicia, igual que Ecuador, igual que Colombia, igual que en Chile, con las diferencias, ¿no? Igual que en Argentina, creo que es un fenómeno regional. Esto de que pasemos de la izquierda a la derecha y de nuevo a la derecha y de nuevo a la izquierda, y nadie lo hace bien, y todos supuestamente cometen delitos y luego son perseguidos, genera que, además que, por cierto, la componenda, ¿no? Los actores políticos que conversan entre sí y que han quedado en evidencia, no solamente en el país, sino a nivel regional,
nos dejan entrever que no existe pues tal diferencia sustancial entre ellos, sino más bien un status quo en el que pues cuando me toca a mí te persigo a ti y luego nos damos la vuelta. Ujú. ¿Qué pasa en Perú? Yo creo que Perú es un país cuyas instituciones funcionan un poco mejor que en Ecuador. Sí. Sí creo eso. Creo eso porque lo he vivido desde la práctica profesional. Alguna vez tuve un caso en el que tuve que ir a dar a un proceso de extradición en Perú y me consta que la Administración de Justicia funcionó. Hay un respeto por la Administración de Justicia que aún en Ecuador ya no existe y creo que se lo han ganado. Entonces la diferencia podría ser esa. La institucionalidad que aún existe en la Administración de Justicia peruana, que en el Ecuador se ha perdido y se ha venido muy a menos. Lamentable. Queremos agradecer a Carlos Luis Sánchez por haber también participado con nosotros y parte de su tiempo también que nos lo ha puesto a consideración y disposición. Que tenga buen día. Muy buenos días a ustedes también. Encantado siempre de colaborar con el programa. Es para mí un placer. Chévere, muy gentil. Sí, señor, tenemos que pagar el corte. Vamos, Charlie, al corte comercial.